pero confirmo, ¿ven bien mi pantalla en este momento? Sí, perfectamente. Bueno, aprovecho nuevamente, uno, para darles gracias por conectarse. Me presento, yo soy Germán García, yo soy LSI para Colombia, Senior Solution Engineer para Colombia. Como mi cargo lo indica, pues me enfoco en toda la parte técnica. Así que cualquier tipo de requerimiento que lleguen a tener ustedes, cualquier tipo de duda, recuerden que tienen el chat abierto. Al final vamos a tener también un espacio para preguntas y respuestas con el cual podemos llegar para que trabajemos. Es una sesión muy dinámica y recuerden, al final de la sesión vamos a entregar dos bonos eh, para la persona o las personas que estén hasta el final y claramente tengan la mejor puntuación. Y como a mí me gusta iniciar todas las preguntas o todas las presentaciones contándoles un poco de mi experiencia o de mí, les cuento, no solo soy ingeniero de sistemas, yo también soy chef profesional, soy catador profesional de café y me encanta también estar impulsando la cultura cafetera. Entonces, aquí vamos con la primera pregunta. Recuerden en el chat, porfa, el que se sepa la respuesta, eh, por favor, la escribe. Y la primera pregunta es, esta no es técnica, es cultura general, y es, ¿cuál fue el mayor consumidor de café el año pasado? O sea, 2025. Tenemos cuatro opciones: Colombia, Brasil, Estados Unidos y Luxemburgo. Porfa, respondan en el chat. El primero que tenga la respuesta y ya les confirmo cuál es. Diana Montes dijo Brasil. No, 30 segundos. Sergio dijo Estados Unidos. Eduard Brasil. Brasil, Luxemburgo, Estados Unidos, ¿Quién fue Colombia. el primero que dijo Luxemburgo, perdón? Valentina Echeverry Castaño. Valentina, eres la ganadora de la primer pregunta. Llevemos esa puntuación de Valentina. Y una Listo. bebida que tomamos muy común, que es el café americano. Pregunta: ¿quién bautizó el café americano? O los italianos bautizaron el café americano, verdadero o falso? Respondan ya. Eliana escribió primeras, dijo falso. Siguiente. José Rugeles dijo verdadero. José, has ganado la pregunta de quién llamó el café americano café americano. Fueron los italianos en la Segunda Guerra Mundial, porque a los americanos les gustaba el café con mayor cantidad de agua, no el espresso fuerte que toman los italianos. Un poco de cultura general para abrir un poco esta presentación. Vamos a hablar, entender qué es lo que está pasando con el mercado de ZTNA, entender por qué la ZTNA o las estrategias de ZTNA hoy en día es un jugador fundamental en, para el acceso a los diferentes tipos de recursos. ¿Cómo podemos implementar también una solución de ZTNA dentro de nuestras organizaciones? Para los que son gerentes, ¿qué deben considerar ustedes para implementar esta solución de ZTNA? Allí me gustaría, por favor, que me contaran esta pregunta si no tienen puntos. ¿Cuál es su mayor dolor hoy en día con las soluciones de VPN tradicionales? Porfa, cuéntenos un poco allí sobre el chat. ¿Qué es lo que ven con estas diferentes soluciones? ¿Qué comportamientos están teniendo? A ver, ¿qué respuestas tenemos? Iván dice, Colombia, falta de controles, tengo unos dominios y otros locales y no es fácil controlar. Ok, chévere, falta de control de acceso, básicamente creo que es a lo que te refieres, Iván. ¿Quién más opina?
¿qué más dolores tenemos a nivel de las estrategias con las VPNs hoy en día? Doy unas ideas, control de acceso. ¿Qué pasa si se me pierden las credenciales del usuario? Estabilidad de redes para tener contingencias. Sí, es un dolor muy fuerte que tenemos en las diferentes soluciones con las que podemos llegar a trabajar. Constantemente les ejecutan ataques. Sí, hoy en día las soluciones de VPN SSL están siendo mayormente atacadas. De hecho, algunos fabricantes del mercado lo que están haciendo inclusive es deshabilitar sus opciones de VPN y tener que trabajar a nivel de IPsec solamente, lo cual da complejidad, lentitud de la red. Sí, todos estos son diferentes componentes que me generan una afectación con una VPN, con las VPNs. Pero, ¿qué es lo que debemos iniciar? Eh, ¿Qué es lo que debemos iniciar al entender a nivel de las configuraciones de VPN o en el perímetro de hoy en día? ¿Y por qué la necesidad de tener un cambio? Primero, lo que debemos tener en cuenta es que el perímetro hoy en día es más borroso. Porque yo estoy completamente seguro que ustedes todos aplican en esto. Vimos que el año pasado el 52% de las empresas están migrando la gran mayoría de su entorno a infraestructuras nube. Llámese AWS, llámese Azure, independiente de la plataforma, GCP, y esto nos genera una alerta. Pedro, ya te escucho. Tenemos un trabajo híbrido real, ya que la mayoría de usuarios estamos trabajando en casa gran parte del tiempo. En mi caso, o junto con Angie, quien es nuestro territory manager, no tenemos oficina aquí en Colombia. Nuestra oficina para mí es el estudio. Tengo que estar pendiente de que mi niño no haga ruido, de, por ejemplo, en este momento están afuera haciendo algún trabajo de arquitectura, están taladrando. Debo tener algún tipo de cuenta y mayor riesgo hacia este tipo de acceso, porque en este momento yo estoy en mi casa y tal vez acá tengo una estrategia, yo tengo un firewall acá de Sonywall en la casa, tengo una estrategia de seguridad. Pero ¿qué pasa en la mayoría de usuarios? ¿Quién de ustedes tiene un firewall? ¿Quién de ustedes trabaja y se conecta a las redes públicas en hoteles, aeropuertos, café internet? Generan riesgos. Y mantenemos una explosión a nivel de IoT cada vez mucho más alta que literalmente me afecta a cómo las organizaciones están trabajando en sus diferentes tipos de infraestructuras. ¿Vale? Entonces, allí yo debo tener una consideración muy importante de cómo estamos trabajando. Pero y bueno, no debemos olvidar la IA, que hoy en día ya no es un hype, ya es una realidad. El mercado está creciendo a nivel de ataques, a nivel de seguridad. De hecho, ¿cuántos de ustedes en sus organizaciones ya empezaron a implementar equipos de IA? Esto hace que las estrategias de seguridad sí o sí tengan que cambiar. Me dan una afectación y el modelo de acceso sí o sí va a cambiar. Pero partemos de un principio. Es el objetivo de la presentación. Más allá de contarles cómo son, igual los podemos llegar a ayudar en estos diferentes tipos de estrategia. Pero quiero que todos tengamos en claro qué es un principio de Zero Trust, cuáles son sus características. Y básicamente es, no confías en nadie, siempre verifica. Siempre que tenemos que verificar, primero, identificar la persona, pero no solo la persona, también entender desde dónde se está conectando esa persona, desde qué país, qué tipo de dispositivo, qué características tiene ese dispositivo. ¿Es un dispositivo seguro? Importante en el principio de Zero Trust y es que debemos considerar que siempre estamos siendo atacados. De allí que nos obliga a que los usuarios
tengan el menor privilegio de acceso posible, que solo se puedan conectar a los recursos que realmente necesitan. Porque ese es uno de los problemas principales que tenemos en las soluciones de VPN tradicional. ¿Cómo puedo yo limitar que el usuario que se me conecta 2 veces por semana a la VPN solo pueda acceder a su recurso? Llámese una aplicación, llámese un servidor. Y en la gran mayoría de casos de lo que vemos es que los usuarios se tienen que conectar a toda la red para poder acceder a los diferentes tipos de recursos. Entonces nos genera un riesgo mucho más alto. Adicionalmente, en este menor privilegio, no podemos olvidar un jugador clave hoy en día, que son los usuarios, los terceros, nuestros contratistas, empleados temporales. ¿Cómo se conectan ellos a la red? ¿Yo qué privilegios les tengo que dar cuando se conectan a nivel de VPN? Entonces, por todas estas diferentes características, yo debo considerar siempre en asumir la brecha. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la red? ¿Qué tipo de ambiente me está presentando dentro de las organizaciones? ¿Y cómo puedo asegurar o reducir el radio de explosión, como vemos acá, ese nivel de daño que pueden hacer? Tengo que tener respuestas rápidas, tengo que tener mayor nivel de control y telemetría. Uno de los problemas que tienen las organizaciones hoy en día es tema de visibilidad. Entonces yo tengo que tener mayor nivel de control de qué es lo que están haciendo los usuarios. Entonces, ¿por qué la VPN tradicional se queda corta? No estoy diciendo que las VPN sean malas. No, las VPNs en realidad son eficientes, pero se quedaron en un mundo anterior, realmente. Hoy en día no es lógico que un usuario, como vemos acá, tenga que conectarse a toda la organización o entrar a toda la infraestructura de red para acceder o consumir una o dos aplicaciones. No debe ser. Adicional, tengo unos riesgos muy fuertes, ya los veíamos. Me genera latencia, me genera problemas de acceso, me genera problemas de seguridad, me genera problemas de control, porque yo no tengo la herramienta que me ayuda a tener ese nivel de control. Allí es donde las soluciones de ZTNA, en nuestro caso, Cloud Secure Edge, me van a ayudar a tener esos diferentes niveles de control y de acceso a las diferentes plataformas. Enfocado, y esto es uno de los puntos fundamentales de acceso a través de ZTNA, enfocado a través de el control del usuario, pero también del dispositivo. Ya no es Ger- solamente que el usuario se me conecte con doble factor de autenticación, Germán, ¿vale? Cuéntame. tenemos a Pedro Infante, tiene la mano alzada. Yo ya le habilité el micrófono a Pedro si quiere hablar. Y también José Rugeles pregunta, ¿cómo evaluar opciones como Tailscale? No sé si estoy pronunciando bien Scalar, esa sí, herramienta. señor. Scalar, Tailscaler, ok. Scalar, sí la conozco. Ya te respondo esa pregunta. Pedro, cuéntanos tu pregunta, por favor. No, no, sencillamente Germán, es que no tengo habilitado para participar, entonces ya solamente comentar eso. El chat no tengo habilitado. Era eso, gracias. Ok, Santi, ayúdanos, por favor. Sí, me En- parece raro porque si están todos los, por chat, todo el mundo está habilitado. No tienen habilitado es cámara y micrófono, pero lo demás sí lo tienen habilitado. Vamos a validar. Listo. Vamos con una pregunta y ya más adelante te doy la respuesta a tu pregunta. Entonces, por favor, la respuesta correcta son cuatro opciones. Si roban las credenciales de un usuario, ¿qué riesgo crece más con una VPN tradicional? Movimientos laterales dentro de la red, que el usuario no pueda imprimir, que el Wi-Fi se le caiga o que el correo llegue lento. Por favor, tenemos 30 segundos.
La primera respuesta fue Valentina, dice Wi-Fi se caiga. Ok, lamento tu Edward, respuesta, caídas en la Valentín. red. Edward Ferney Espinosa, caídas en la red. Siguiente, sigan. Dice Iván Céspedes, imprimir. Carlos Mm, López, ninguna de las anteriores. Bueno, en esta pregunta nadie se lleva punto. Listo, El, prole- sigamos entonces. el problema que nosotros tenemos a nivel de si se me llegan a robar las credenciales es principalmente que yo tengo un movimiento lateral dentro de la red. Pasa a segundo plano que el Wi-Fi se le caiga, que tenga lentitud, pero si yo me llego a robar una de sus credenciales de VPN y puedo acceder a toda su infraestructura, imagínense toda la información que yo me puedo llegar a robar. ¿Cómo puedo evitar este tipo de ambientes? Allí es donde para esto empiezan a existir diferentes tipos de tecnologías llamadas SASE o SSE. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Nosotros como SonyWall somos una solución de CSE, pero cuando estamos hablando de una integración con nuestros firewall, hablamos de una solución SASE. Básicamente, ¿qué es una solución CSE? Que me permita, uno, tener toda la administración 100% nube. Allí tenemos una ventaja contra muchos jugadores y es que no tengo necesidad de instalar ninguna pieza de hardware adicional. Esta es una ventaja. Dos, el monitoreo de los usuarios debe ser 100% en la nube. O sea, cuando yo me conecto a la organización en una plataforma cloud, allí esa plataforma me va a pedir quién soy, inclusive me puede pedir doble factor de autenticación, me va a preguntar a dónde voy y va a ver si tengo los privilegios para acceder. A dónde voy a ir es una red, es una aplicación y basado en el perfil de usuario que yo tenga y del tipo de dispositivo que yo esté manejando, me permite ese acceso. Pero también que me ofrece una solución de CSE, me permite tener una solución de CASB. ¿Cómo me conecto yo cuando estoy por fuera de la organización a esas aplicaciones SaaS? Llámese un Microsoft 365, un Workday, un Salesforce, un ERP, Google, Workspace. ¿Cómo me conecto? Y controlar que si yo no tengo los privilegios necesarios para acceder a esa plataforma, no lo puedo hacer. Y más allá, poder controlar la navegación. Esto es un punto fundamental y allí te voy respondiendo las preguntas de cómo comparar contra Telescale, eh, cómo puedo controlar yo la navegación. ¿Por qué? Porque los usuarios en su casa no tienen un firewall. ¿Cuántos de sus usuarios tal vez se conectan vía VPN con su equipo personal, su celular? ¿Qué riesgos estamos dando? ¿Y a dónde está navegando ese usuario? ¿Por qué? Porque la mayoría de problemas de seguridad que tienen las organizaciones hoy en día son dos factores. El primero es correo, el segundo es navegación. Son los dos principales problemas de seguridad que tienen las organizaciones. Entonces, por fuera de la organización, que no tengo un firewall, que no tengo un content filter, ¿cómo puedo controlar? Allí es donde una solución de SASE o de SSE me da ventaja. ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Simple, que la solución de SASE tiene un componente de SD-WAN que la solución de SSE no posee. Por eso decía que en nuestro caso, cuando hablamos una integración de nuestra solución de CSE junto a nuestras soluciones de firewall, ya pasamos a tener una solución de SD-WAN completa. ¿Vale? ¿Y cómo va a funcionar este tipo de soluciones? Y en nuestro caso, ¿cómo funciona una solución de CSE?
Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta es la administración es 100% cloud. ¿Esto qué ventaja me da? No, para nosotros es transparente la solución de firewall que ustedes tengan dentro de su infraestructura. Si tienen un firewall igual de la generación 7, maravilloso. Si tienen un firewall igual generaciones anteriores o un firewall de otro fabricante, para nosotros es completamente transparente esa solución. Toda la configuración la vamos a hacer dentro de nuestra plataforma cloud. Y a los usuarios les vamos a instalar, en su mayoría de casos, hay opciones clientless, pero en su mayoría de casos le vamos a instalar un agente de CSE con el que vamos a estar monitoreando el dispositivo. Entonces, a través de la nube, un Dynamic Edge, cuando estamos hablando los Dynamic Edge, nos referimos a los diferentes puntos de acceso o los POPs que hay distribuidos a nivel mundial, que me van a ayudar en dar una mejora a nivel de enrutamiento y asegurándome que yo me pueda acceder o que yo pueda acceder a los diferentes recursos. No importa, como les decía, que sean recursos de IaaS, que sean recursos de red, sean aplicaciones privadas o aplicaciones SaaS o simplemente navegación. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la consola? Primero es definir esas diferentes políticas de acceso. ¿Cuáles son esos recursos que tenemos dentro de nuestra infraestructura? ¿Cuáles son los usuarios? Y cuando el usuario hace un request de acceso, ¿qué vamos a validar? Primero, que es un usuario válido. Este lo podemos autenticar a través de SAML, nos podemos integrar con Microsoft 365, Google Workspace, cualquier IDP. Pero también, si no tenemos estas plataformas, nos podemos integrar con el LDAP que ustedes tengan dentro de la organización. Y generamos una serie de políticas de confianza del dispositivo o generamos una postura de seguridad. Básicamente podemos definir qué versión de antivirus tiene, si tiene una aplicación en específico, si el dispositivo que se está conectando está actualizado a nivel de actualizaciones, valga la redundancia, si tiene el firewall activo, si está cifrado. Y vamos con todas esas diferentes políticas que nosotros definimos, vamos a evaluar el riesgo del dispositivo. Si el dispositivo es un dispositivo seguro, permitimos el acceso. Pero hay un punto fundamental cuando yo les mencionaba hace unos instantes de política de Zero Trust, y es que yo siempre tengo que desconfiar. No puedo tener en ningún momento, no puedo asegurar que el usuario no, en este momento no sufre un ataque. No lo puedo asegurar. Entonces, todo el tiempo lo voy a estar monitoreando. Y si algo pasa con el dispositivo, el usuario deshabilitó su agente de antivirus, deshabilitó su firewall de host, le voy a bajar su nivel de riesgo. Y tengo la capacidad de determinar sus sesiones o limitar hacia dónde va a conectarse. Tal vez le puedo generar solamente acceso a Internet o a X o Y aplicación. Puedo controlar cómo se está conectando a esos diferentes ambientes y qué plataformas estamos manejando. Entonces, ustedes me van a preguntar, y ahorita que me preguntabas, ¿qué condiciones debes evaluar en una plataforma de ZTNA, CSE, SASE, cualquiera de los diferentes ambientes? Y es, primero, me permite identificar el usuario, generar políticas de single sign-on, generar políticas de múltiples factores de autenticación o doble factor de autenticación. Me permite controlar accesos temporales o por aplicación. Me permite dar políticas basadas en roles o no me permite. A nivel de postura del dispositivo, me permite controlar de forma independiente dispositivos propios propios de la corporación, allí me refiero gestionados, o dispositivos propios del usuario con dispositivos BYD.
¿Me permite controlar el estado del dispositivo y su cumplimiento de las políticas? Son decisiones que me toca ver. ¿Qué comportamiento estoy teniendo sobre esos diferentes usuarios? Y más allá, analizar también el contexto desde el cual se conectan los usuarios, de qué país, de qué ciudad, a qué hora se está conectando. Porque si estamos acá en Colombia, no sé qué tan común es que los usuarios se conecten a las 2 de la mañana o que reciban una conexión por VPN a las 2 de la mañana desde Japón. ¿Qué tan sensibles somos a detectar qué aplicaciones hay dentro del host? ¿Vale? ¿Cómo quiero saber qué tan pendiente estamos? Vamos a hacer una pregunta que yo quiero que ustedes me contesten hoy en día entre sus organizaciones. ¿Qué les cuenta, qué les cuesta más hoy gobernar en accesos remotos? ¿Quién accede y por qué? ¿Desde qué dispositivo se está conectando? ¿Es un dispositivo confiable o no? ¿Desde qué contexto se está conectando los usuarios o todos los anteriores? Por favor. ¿Cómo entonces? Todos. Entonces, Oscar, fuiste el primero, efectivamente. Eso es lo que quiere Esta es ayudar. una pregunta Punto, perdón, se me de olvidó punto. decir, esto era pregunta de punto, sí. Entonces, Oscar Iván Céspedes Sánchez, listo. Listo, Oscar, efectivamente. Todos estos componentes cuando estamos hablando de una solución de VPN tradicional es lo que me está afectando. Y basado en estos criterios es que yo debería decidir cómo puedo integrar una solución de ZTNA, qué condiciones debo tener. Y para ustedes, los que están a nivel de gerencia, eh, que nos toca tomar esas diferentes decisiones. Primero, ¿qué consideraciones deberíamos tener? ¿Cuáles son esas aplicaciones críticas a las cuales los usuarios deberían poder acceder? ¿Cuáles de esas aplicaciones tendría que acceder con ZTNA? Básicamente, debería monitorear qué tipo de dispositivo, qué accesos debo darle a mis diferentes usuarios, qué riesgo me da si no tengo un contexto bien definido. ¿Y qué pasa si me llegan a explotar esa VPN o esa aplicación? ¿Vale? Entonces debo tener esos diferentes componentes dentro de las organizaciones. Y punto no menos importante, ya continuamos con el resto, tengamos en cuenta que Gartner proyectó que para este 2020, para este 2025 que pasó, el 70% de las organizaciones a nivel mundial están considerando migrar a plataformas de ZTNA, dejando atrás por los riesgos que hablamos al comienzo a nivel de estas VPNs. Para nosotros los que somos operadores de seguridad, gestores de seguridad, primero, ¿qué tanta complejidad o tickets por problemas de acceso me da el manejo a nivel de VPN? ¿Cómo yo puedo controlar a mis usuarios? ¿Cómo puedo controlar a mis terceros? Porque al final siempre en las organizaciones vamos a contar con un acceso de terceros. Y tenemos que generar también excepciones para controlar. Como vemos, y me encanta esta frase, tenemos que medir múltiples componentes, no solo bloqueos. Algo fundamental en el mercado y es la experiencia del usuario. Alguien mencionaba en el chat que uno de los problemas que tenía con VPNs eran lentitud. ¿Cómo los usuarios están percibiendo esos tiempos de lentitud? Problemas de reintentos o fallos de conexión. ¿Qué pasa cuando tengo una red lenta? Y tengo ¿y cómo está la satisfacción de los usuarios? ¿Alguna vez hemos pensado eso de mis usuarios les da pereza conectarse a través de VPN porque es muy lento, no les funciona? ¿Qué consideraciones debemos tener
hacia esas diferentes VPNs y cómo podemos controlar esos diferentes usuarios. Que allí es donde tenemos una serie de ventajas de nuestras soluciones con nuestra solución de CSE. Les contaba que una de las características que tenemos dentro de nuestra solución de Zero Trust es que nos permite ser agnóstico al firewall que tengan ustedes dentro de su infraestructura. Esto nos permite, y yo les digo, por favor, permítanos hacer la prueba, permítanos ir a su infraestructura y definir cómo lo vamos a trabajar, porque es muy fácil de implementar. ¿Qué vamos a necesitar? Solo les voy a pedir, por favor, regálenos una semana para que probemos. Con esas aplicaciones críticas, con 3 aplicaciones críticas que ustedes tengan dentro de su organización y 5 usuarios, 20 usuarios, y comparemos cómo es el comportamiento dentro de la plataforma, qué es lo que podemos llegar a tener. Esto me va a permitir tener o darle una mejor experiencia al usuario de cómo se conecta a la red, poder tener ese crecimiento y lo que les digo, permítanos con 20 usuarios, 5 usuarios, que yo sé que se van a enamorar de la plataforma y me van a decir, quiero la plataforma para toda mi infraestructura. Y con esto ya vamos a hacer la implementación o el 70% de la implementación. Vamos a hablar de 3 aplicaciones y en todo ese proceso vamos a trabajar en conjunto para que podamos tener ese crecimiento confiable y tener ese acceso y podamos tener una plataforma de seguridad con controles de acceso, gestión avanzada por dispositivo y tener claro ese flujo de acceso. Estos son esos KPIs que nosotros como gerentes deberíamos tener en cuenta. Para terminar, y no menos importante, quiero dejar un mensaje que recuerden que nosotros como Sonywall no solamente somos firewall para los que nos conocen, tenemos un conjunto de soluciones integrales que me permiten dar seguridad a todas las diferentes necesidades de la organización, desde plataformas de ZTNA, plataformas de acceso seguro, firewall, switches, plataformas de endpoint. Tenemos diferentes soluciones. Y tenemos un punto importante y para mí es un factor diferencial para aquellos que tienen firewall de Sonywall generación 7 adquiridos en noviembre del 20, a partir de noviembre del 2024 hacia adelante, o los que adquieren nuestras nuevas firewall de generación 8, todas nuestras soluciones de firewall, y esto es un punto fundamental y nos hace completamente diferentes y vean con los fabricantes que ustedes tienen dentro de su infraestructura, contamos con una cibergarantía que si ustedes llegan a ser atacados y el firewall es vulnerado, nosotros como Sonywall los podemos llegar a cubrir con diferentes tipos de montos, desde hasta 100, 200 o $1.000.000 cuando hacemos una combinación de diferentes elementos en esta cibergarantía. Todos todos los firewall, recalco, cuentan con esta cibergarantía de hasta $100.000 o $200.000 solo en firewall, dependiendo del esquema de licenciamiento. Nosotros somos Sonywall. Les voy a hacer simplemente para terminar un par de preguntas adicionales, simplemente para definir ya el ganador. El mayor cambio de enfoque al pasar de VPN a ZTNA es esta respuesta con única respuesta. Respuesta con única respuesta. Pasar de acceso por red o a acceso por aplicación, y es de punto, comprar más ancho de banda, abrir más puertos para que todo funcione o conectar a todos a la misma red siempre. ¿Cuáles creen ustedes o qué ventajas ustedes ven para esa estrategia de ZTNA? Acceso por aplicación, dicen por acá. Ganador. Pedro Infante Parra fue el primero. Muy bien, Pedro. Bueno,
Con esto, nada, le recuerdo, mi nombre es Germán García. Gracias por conectarse a esta sesión que estamos trabajando junto a Itelca. Recuerden, y punto, para mí, punto importante, y es en esa toma de decisiones, para ustedes, ¿qué es más valioso? ¿Qué les gustaría que pudiéramos hacer? Que tengamos una charla privada, que hablemos de una POC, probar nuestra plataforma, que tengamos una comparación versus los otros fabricantes y tengamos un análisis o una reunión mucho más dedicada a este tipo de plataforma. Por mi lado, no es más. Me gustaría, porfa, que abramos ese espacio de preguntas y todas las dudas que ustedes lleguen a tener, por favor, aquí por el chat,